Personas que no les gusta compartir habitación y tal cosas. Aquí en el refrigerador tienes que llenar como en qué habitación está, el tamaño de la terraza. Dormir con personas que no conoces. Quizás algunos se pregunten cuánto me costó el viaje a Portugal. Mejor piensa que vendí un riñón o que costó carísimo, pero la realidad es totalmente diferente. En el video de hoy te voy a estar comentando cuánto me costó los pasajes, dónde fue que los saqué, el hospedaje, dónde fue que los saqué y algunos tips por ahí. Así que te invito a que te quedes en este video hasta el final. También te voy a mostrar cómo era el hostel por dentro y todo lo que tenía. Así que sin más muela, pues vamos a comenzar con este video. Para llegar del aeropuerto al centro cogimos un tren. Ese tren nos costó 2.85 euros por persona y tienes que sacarlo ahí mismo en unas máquinas la tarjetica que es del viaje. Pero también tienen un viaje, o sea, una tarjeta que incluye 24 viajes y te mueves por la ciudad. Nosotros hemos visto muchísimos videos y la mayoría dice que es bastante caminable, que tiene varias lomitas. Ya hemos visto algunas ya bastante inclinaditas. Pero bueno, que es bastante caminable, que todo está cerca. Así que nosotros no sacamos ese plan porque vamos a probar a ver qué tal. Nosotros estuvimos buscando arduamente varias ofertas para ir. Inicialmente nosotros queríamos ir a Lisboa porque obviamente es la capital de Portugal y tal, y porque bueno, queríamos ir ahí, pero se nos hacía un poquito más caro que Oporto cuando buscamos. Entonces comparamos precios, comparamos las ciudades y al final pues dijimos, bueno, vamos a ir a Oporto. Al final Portugal es un país nuevo, una ciudad nueva, así que vamos a ir para allá. Para sacar el pasaje nosotros lo sacamos con 2 meses de antelación. Pues sí, cuando ya nosotros sabíamos que íbamos a viajar acá a Europa, pues sacamos los pasajes. Entonces, ¿por dónde los sacamos? Bueno, yo entro a una aplicación, se la voy a estar mostrando por acá por pantalla, que se llama Skyscanner, que si tienes alguna computadora, ordenador o lo que sea, puedes entrar a ella por el sitio web y ponerte en modo incógnito, porque poniéndote en modo incógnito es donde te salen las mejores ofertas. Entonces ahí, como nosotros el punto iba a ser desde Madrid, sacamos el pasaje desde Madrid a Oporto. La ida nos costó 17 euros por cada persona, o sea, el Pichi y yo. Y el de regreso sí nos costó un tilincín más caro, que fueron 23 euros. Entonces ahí en pasaje ya pueden ver. Entonces el hospedaje, nosotros estuvimos buscando por varias aplicaciones, por Booking, Airbnb, por una que descargué que es de hostel, y al final nos decidimos por el hostel porque también queríamos vivir esa experiencia, aunque muchas amistades de nosotros nos dijeron que no les gusta como los hostels porque tienes que estar compartiendo en una misma habitación con personas que tú no conoces, y exactamente fue así. Así que les voy a dejar los clips para que vean cómo fue el hostel. Hemos llegado a nuestro hospedaje. Es este hostel que se encuentra detrás de nosotros. Vamos a entrar, vamos a hacer el check-in y luego les voy a comentar. Pero vamos hasta aquí. ¿Cuánto pagamos? ¿Qué? La luz. He practicado algunas palabras en portugués y quiero decírselas. Yo falo portugués. Ya hicimos el check-in en lo que es el hostel y se los voy a estar mostrando ahora, aprovechando que no hay absolutamente nadie acá. Miren, por acá es la entrada. El hostel es grandísimo. Después voy a mostrar la parte de afuera. Miren, entras por aquí. Acá en la recepción te dan esta tarjeta que es la llave para entrar a tu habitación. Estamos en la 12 y este es el número de la cama. Entonces, como pueden ver, hay 4 literas, porque esta fue la opción que nosotros cogimos. 2, nosotros vamos a dormir aquí, en esta, que seguramente vamos a utilizar una sola. ¿Quién sabe? Y esto más, creo que hay otro muchacho aquí, pues como está tendida la cama, pero arriba y aquí en estos dos, no, por el momento no hay nadie. Lo otro es aquí el balconcito. Vamos a mostrarles. Miren, este balconcito que tiene estas mesitas como para que te sientes, tomes el sol, converses, qué sé yo, lo que te dé la gana hacer. Y ahora les voy a mostrar el baño. Pero bueno, miren, está bastante grandecito. La verdad es que nosotros queríamos vivir esta experiencia de hostel. Nosotros sacamos el hospedaje por una aplicación que se llama así mismo Hostel.
Y queríamos, bueno, vivir esta experiencia porque es algo novedoso para nosotros. Sí sé que hay muchas personas que no les gusta compartir habitación y tal, pero como nosotros vamos a estar solo 2 noches y la mayoría del tiempo nos las vamos a pasar en la calle, y además de eso tampoco traímos como muchas cosas, en plan 2 mochilas, una el chino y otra yo, y ya, o sea, cuando salimos nos llevamos la mochila y tal, pero aquí mismo está, en donde están las literas, está también como unos cajones donde ahí tú puedes meter tus cosas personales, y eso sí, tienes que traer un candadito si es que lo vas a dejar aquí, ¿ok? Ahora les voy a mostrar el baño. Vamos a ver. Bueno, acá está el baño, tiene 2 lavamanos. Esto de aquí es un cuarto de la taza. Este es un cuarto de ducha, como pueden ver. Y este... Ay, espérense. Ajá. Y este es otro cuarto donde tiene la taza y la ducha. Miren, aquí está. Súper la verdad, súper. Y también tiene una secadora que no sé si funcione, pero mira, si lo hubiese sabido, me hubiese lavado la cabeza aquí, porque yo me la lavé ayer por la noche y el pelo no me ha quedado como hubiese querido. Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Es lo que toca. Y ya ahorita estamos cargando ahora los teléfonos para poder seguir caminando la ciudad y poder documentar para ustedes, poder hacer fotos, videos y tal. Estamos terminando de cargar los teléfonos para volver a salir, y cuando bajemos, porque estamos en el primer piso, les voy a mostrar lo que es el bar y la parte de abajo que tiene cocina y tal. Así que ya esto es otro día y acabamos de desayunar acá en lo que es la cocina comedor, y se los voy a estar mostrando porque en el videito pasado no se lo mostré. Recuerden que le dije que en este se lo iba a mostrar, así que miren para acá. Por acá tenemos como el refrigerador, una mesita y tal, que para poner cosas aquí en el refrigerador tienes que llenar como en qué habitación estás, tu nombre, o sea, el número de la cama y todas esas cosas. Como todo aquí en Europa está dividido en papel reciclado y tal. Y miren la cocina qué grande es. Bueno, para mí es bastante grande. Miren, por acá tienen de todo, que todo esto lo puedes usar. Esto aquí, por aquí hay como unos cajones, como unas gavetas y tal. Bueno, aquí no tiene como tal nada, pero en esta parte de acá sí tiene cubiertos. Miren, todo esto está aquí lleno de cubiertos para que tú estés tu pancito por aquí, para que te hagas tu cafecito, la cocina, o sea, todo. Por aquí arriba deben haber, ¿ves? Como vasos, tazas, todo esto lo puedes usar. Un micro, como sal, azúcar, pimienta, como para que condimentes tu comida si quieres. Y las mesitas por aquí. Nosotros desayunamos acá. Súper bien. Súper bien. ¿Qué crees? ¿Qué creo que? De la cocina. La cocina, no es el tamaño de todo. Está grande. Y bueno, por si fuera poco, aquí hay como una sala de estar por acá. Y más arriba, se encuentra lo que es como una cafetería o algo así, que bueno, aquí si tú quieres consumir, pues tienes que pagar, evidentemente. Nosotros, porque hoy nos levantamos un poquito tarde, nos quedamos dormidos. Miren. Ay, aquí se hacen juegos de participación también. Me imagino que sean los fines de semana. Hay como una canchita por allá de ping pong. Tu cafecito. ¿Ves? Aquí mismo tú puedes poner el café que tú quieres y lo pagas. Eso está súper bien. Súper bien. Miren el tamaño de esto. Por acá tu barcito. Y más arriba está una terraza que está grande. Obviamente que con este frío, ¿qué hace? Nadie está en la terraza. Pero bueno, lo que hace un aire hoy, que no les puedo explicar. Miren el tamaño de la terraza. Va a ser tremendo party. Miren, ay, me encanta. Me encanta. ¿Qué creen? Déjenme en los comentarios si les gustaría pues vivir esta experiencia en un hostel, dormir con personas que no conoces y compartir como todo por acá, así de esta manera,
grupal, global. A mí la verdad que me está pareciendo muy buena. De hecho, luego vamos a ir a otro destino, próximamente lo sabrán, y también alquilamos un hostel. Así que, Dios mío, esta vida de mochileros me está encantando. No puedo esperar para que ustedes vean todos los videos. Así que... Oporto es uno de los destinos turísticos más populares del país. Tiene una rica historia que se remonta a la época romana. Su casco histórico, conocido como la Ribeira, está lleno de calles estrechas y adoquinadas y ha sido declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. La aplicación donde nosotros buscamos el hostel fue en una que aparece acá, que se llama exactamente Hostel World. Como que... Hostel World, que por acá les voy a estar mostrando el icono para que se la descargue. Ahí literal aparece todas las ciudades, bueno, menos Cuba, Cuba no aparece ahí, pero aparecen todas las ciudades y realmente es una opción muy económica. Al final lo que nosotros queríamos era un lugar donde bañarnos y donde dormir, porque la mayor parte del tiempo pues íbamos a estar caminando y conociendo la ciudad. Entonces pues vimos también las reseñas. Es importante no desesperarse cuando uno hace este tipo de búsqueda, y vimos las reseñas de cada hostel. Y entre calidad-precio, pues nos decidimos por esta que se llama Cat Porto. Y yo pensé que iban a haber gatos, pero no habían gatos. Solo como era el nombre y la decoración, como ustedes pudieron ver. Y bueno, en lo que es el hospedaje, acá lo tengo apuntado, por 2 noches, 2 personas, nos costó 83 euros. No sé cómo ustedes lo ven, déjenlo ahí abajo en los comentarios, caballeros. A ver si ustedes lo ven barato, caro, asequible, económico, no sé. Entonces, unos gastos extras que nosotros tuvimos, como fue, por ejemplo, la entrada a la librería Leyo, que nos costó 10 euros cada uno. La librería Leyo es conocida como una de las librerías más bonitas del mundo. Fue fundada en 1906 por los hermanos José y Antonio Leyo. Esta librería ha sido un lugar emblemático en Oporto durante más de un siglo. El edificio tiene un estilo neogótico con detalles modernistas, incluyendo una escalera central impresionante, que es conocida como una de las más bellas del mundo. Los techos y las paredes están decorados con yeso tallado que imita la madera, creando un ambiente mágico y acogedor. Aunque no está relacionada con Harry Potter, muchas personas la confunden con lugares que inspiraron la saga debido a su atmósfera encantadora, ya que también la escritora de Harry Potter estuvo viviendo 2 años acá en Oporto, y hay rumores, chismes, en que se inspiró en esta librería. En la librería hay un libro de Leonardo Padura. ¿Quién es Leonardo Padura? Leonardo Padura es un escritor cubano que está censurado en Cuba, y es increíble que aquí en la biblioteca de Oporto, Portugal, hemos encontrado un libro de él. O sea, miren esto, miren, Leonardo Padura, el hombre que ama a los perros. Miren, miren. Acabamos de salir de la librería, que ahora el tiempo está llueve-escampa, pero así nadie nos detiene. Nadie nos detiene. Bueno, quería comentarle que la entrada costó por persona 10 euros. Y si vas a comprar un libro, pues por esa entrada te hacen un descuento. Específicamente no sabemos cuál es ese descuento que te hacen, porque al final no llevamos ningún libro. Pero no te creas que te descuento mucho. Sí, eso pensamos. ¿Cuánto será? Si acaso de 5 pesos. Independencia. Independencia. Pero la librería está, caballero, súper bonita. La escalera, los vitrales en el techo. El transporte del aeropuerto al centro y del centro al aeropuerto a la vuelta, pues un aproximado de 10 euros. Estoy hablando ya por 2 personas. Y también el costo a Aveiro, cuando nosotros fuimos, que si no han visto ese videito, pues se les voy a dejar el link de los 2 videos de Portugal ahí abajo en la cajita de descripción, por si te lo perdiste, por si no sabes de qué estoy hablando. Pues el viaje a Aveiro ida y vuelta por 2 personas nos costó como 12 euros desde la estación São Bento, que ahí mismo es que tú sacas la tarjetita y te mueves hasta allá. Aveiro es conocida como la Venecia de Portugal. Es una encantadora ciudad costera ubicada en la región central del país. Y como curiosidad les cuento que las góndolas eran originalmente utilizadas para recolectar algas marinas. A día de hoy, obviamente, se utiliza principalmente para paseos turísticos.
En este momento, para montarse en las góndolas, los adultos cuestan 15 euros y los niños 8. Lo que pasa es que hoy el tiempo no nos acompaña, está llueve, escampa, pero habrá que venir en otra época del año, tipo verano. Tipo verano, para poder disfrutar mejor como este paseo en góndolas. Pero no sé, déjenme ustedes en los comentarios qué creen del precio, si está muy caro, si está muy barato, si es asequible. En comida nosotros gastamos un aproximado de 50 euros, porque realmente lo que probamos nuevo fue la francesiña, que es un plato típico. Le dicen como el sándwich de Oporto, pero en realidad se llama la francesiña. Literal es como un sándwich con una salsa y no sé qué, que no estaba mal, pero no fue mi preferido. Está a mí la hora de comer. Estamos buscando en internet los comidas típicas de acá de Portugal, en este caso de Oporto. Hay muchísimas comidas típicas, pero hay una en especial que es la que nosotros queremos probar, que es la francesiña. Entonces venimos a un restaurante que se llama Café Santiago y lo pedimos acá. Yo lo pedí con papa, ahora cuando llegue el plato se lo voy a enseñar, y el chino lo pidió sin papa, así que vamos a ver qué tal, porque tiene muchísima aceptación. De que me va a gustar, sí me va a gustar porque tiene papa, olvídate de eso. Así que les voy a estar mostrando y ya saben, si vienen por acá, lléguense aquí, después les voy a decir si está bueno o no está bueno. Claro, también. Y para otras personas sí. Pero bueno, está bastante económico en comparación con otros lugares, porque ya pegado para lo que es como el paseo marítimo para allá. Entonces ahí está hirviendo. Así que suban la loma y ahí pueden comer más económico. Bueno, aquí ha llegado el plato. Luego nos dimos cuenta que no pedimos el que tiene el huevo frito arriba, pero bueno, no importa. Miren, este es el mío y este es el de Pichi, el del chino, perdón. ¿Por qué lo pusieron así? ¿El mío? Vamos a probarlo. ¿A tú no? Coge el tuyo. Tú no querías papa. En vez de pan. Vamos a probarlo, vamos a ver si está bueno. ¿Será posible? Es como la hamburguesa de toda la vida, solo que con el queso derretido y la salsa. La salsa es la que le da el toque, pero está bueno, Dale, plaza. Eso no tiene hamburguesa. Tiene una de eso como si fuera una hamburguesa. Eso es carne, eso no es hamburguesa. Y ahora hemos venido al McDonald's más lujoso de todo el mundo. Así que vamos a entrar y vamos a chismear. ¡Ay! Miren cómo está. Ahora está vacío, caballero. ¿Verdad? Que el chino anda conmigo. Miren cómo se encuentra esta parte de aquí. Qué bonito. Y ahora sí, vamos a entrar a ver qué más lujoso hay por ahí. Mira las lámparas, qué bonita. La silla. Sí, es totalmente diferente. Vamos a pedir por la de esto aquí un menú. Pide tú porque tú eso. Tú no fala portugués. ¿Cómo te entiendes? Te dieron a escoger portugués e inglés y cogiste portugués. Porque tú dijiste que tú estabas escapado en inglés. Portugal. Ah. Con ketchup. Servicio a la mesa y todo. Ya que tiene tremenda calidad McDonald's. No, tengo que hasta pasear, tengo que hacerte las cosas. Mira todo lo que pidió. ¿Qué pedí? Mira todo lo que pidió y después ustedes van a decir, no, el chino está gordo. Claro. ¿Tú pediste lo mismo que? Claramente. Bueno, vamos a meterle duro que tenemos tremenda hambre. ¿Qué boca más grande tú tienes? Después se quedó, mira, vamos.
Este McDonald's está ubicado en la Plaza de la Libertad, en un edificio histórico conocido como el Café Imperial. Los detalles que lo hacen especial es que tiene una fachada imponente. La entrada está adornada con un águila imperial de bronce, obra del escultor portugués Enrique Moreira. La decoración interior, a diferencia de otros McDonald's, conserva gran parte del diseño original del antiguo café, con vidrieras y lámparas elegantes. El menú y los precios. Aunque muchos esperan que los precios sean más altos debido a su lujo, los precios son similares a otros McDonald's que hay en Portugal. Por ejemplo, un Big Mac cuesta 4.90 euros. Es un lugar único y combina la tradición con la famosa cadena de comida rápida, ofreciendo una experiencia diferente a la habitual. También debo mencionar que en su interior deja de lado los habituales colores llamativos y típicos de la cadena, ya que ha conservado gran parte del antiguo y popular café inaugurado en 1936, al igual que ha sucedido con su fachada principal, que mantiene el aspecto original en prácticamente su totalidad. Bueno, mi gente, he venido al baño, que es este que está aquí, miren como muñequito pintado. Y hay que poner un código que te lo dan en el vale cuando tú haces el pedido. O sea, lo que quiere decir que cualquiera no puede venir aquí a orinar. Entonces vamos a poner el código. Y se abrió por arte de magia. Bueno, así luce el baño de por acá. Miren. Normal, todo esto es por sensora. Bueno, como casi todos los baños de Europa, caballero. Así que voy a orinar. Algún que otro café. Nosotros lo que hicimos fue también ir a un mercado y comprar en el mercado pues cosas para comer. Ir en el hostel, como ustedes pudieron ver, había cocina, y entonces ahí nos sentábamos y nunca en realidad cocinamos como tal en la cocina, porque no, era perder demasiado tiempo. Pero bueno, sí compramos galletas, compramos como para merendar, compramos frutas y todo eso. Así que por eso les digo que un aproximado de 50 euros. Entonces, entre todo, entre pasaje, hospedaje, comida, transporte, nosotros gastamos aproximadamente unos 240 euros. ¿Cómo ustedes lo ven? Aproximadamente. ¿Cómo ustedes lo ven? Por 2 noches, 2 personas. Bueno, al final eran 2 noches en el hostel, pero al final nos lo pasamos como 4 días, porque cuando nosotros cogimos el pasaje para ir para allá, el vuelo salía súper temprano. Entonces esa noche nosotros nos la pasamos en el aeropuerto, que esa parte no la grabé, pero literal, o sea, esa es la vida de mochilero. Entonces de ahí era todo el día paseando por la ciudad, que bueno, es el día normal, y bueno, después como la noche a partir de ahí. Así que está bueno. Eso no se escucha. Y bueno, compañeros, espero que este videito les haya servido muchísimo. Hayan podido ver las aplicaciones por las que yo busco los pasajes, los hospedajes y todas las cosas. También, por ejemplo, si es aquí mismo en España, pues también busco por la aplicación de Alsa, que es de autobuses que se mueven en diferentes partes. También busco en Omio, que ahí sale como todo lo... ¿cómo decir? Como un filtro donde salen todos los trenes de alta velocidad que hay acá en España. También salen los de BlaBlaCar, que son personas como nosotros fuimos a Málaga, que son personas que van a cierto destino y no llevan a nadie, y bueno, tú puedes montarte en ese carro y con ellos y le pagas en lo que ellos pidan, en dependencia. ¿Y cuál es la otra? Pues Flixbus, que también me gusta mucho, pero como que aquí en España como que no funciona mucho. Yo creo que eso yo lo utilizaba más cuando estaba en Eslovaquia o en Alemania, en Austria. Como que esos autobuses, no sé, como que por ahí se mueven mejor, no sé. Ustedes en los comentarios. Si les sabes algún otro tips, algún consejo, alguna recomendación, pues déjalo también por ahí abajo en los comentarios, que estaré encantada de leerte. Y bueno, mi gente, hasta aquí el videito por hoy. Espero que les haya gustado y encantado. Y nada, que nos vemos en una próxima aventura. Y no se imaginan cuál es la próxima aventura. Así que nos vemos. Chao, chao. Y soñar es lo que nos mueve. Cada destino un sueño que se eleve. Con Jenny a mi lado todo se puede. Blog tras blog llenamos nuestra sede. De noche en la ciudad, luces que sorprenden. Por tierras lejanas, almas que nos atienden. Nos encanta grabar cada nueva senda. Y en cada video el corazón se encienda. Viajar y soñar es lo que nos mueve. Cada destino un sueño que se eleve. Suscriptores,
¿Que no se han suscrito al canal? ¿Cómo que no se han suscrito? Mira que yo estoy en Portugal por ustedes. No, suscríbanse al canal. Que se lo digo en portugués. No, yo no sé. Lo único que sé decir es moza, moza, así você me mata. Explorando, caminamos juntas el mundo mostrando. Desde La Habana hasta el sol de Panamá, cada aventura siempre será una más. Risas y lugares que nos hacen soñar, de Cuba al mundo, chicas, a disfrutar. Descubrimos todo, vamos sin parar. La vida es un viaje, no hay vuelta atrás.